Bueno, Nintendo Direct, quedan 7 minutitos. Vamos a reaccionar a ver qué nos van a presentar. Estuve mirando por internet a ver si había alguna liqueada, ¿no? Algunos rumores. Y vi aquí en Hobby Consola que habían dicho que un usuario de Twitter llamado Pilloro, que parece ser que es conocido en el mundillo y tal, que ya había desvelado antiguamente algunas cositas, algunos lanzamientos, ha dicho que puede ser que se presente en este Nintendo Direct F0 y Donkey Kong. ¿Qué de F0 y Donkey Kong? No se sabe realmente. Se supone que dice que va a haber un remake del F0 GX, el de GameCube, y un nuevo juego de Donkey Kong. ¿Será verdad? ¿Será cierto? No tengo ni idea. Pero, en teoría al menos, algo... O sea, presentarán seguramente los trailers de los juegos que ya habían anunciado anteriormente. Creo yo, vamos, que eran los de Super Mario Wonder, el Super Mario RPG, que también era un remake. Supongo que presentarán un poquito de eso. Lo que no está tan claro es el tema de estos dos videojuegos que se han rumoreado y el tema de quizá un posible anuncio de la nueva Nintendo Switch Modelo 2. Eso lo veo más complicado, pero bueno, por poder puede ser, porque dura 40 minutos el Nintendo Direct. Es más o menos el estándar, ¿no?, que suelen durar, pero no sé yo si es suficiente como para anunciar solamente los trailers y las cosas que ya hemos visto, ¿no? Alguna cosita nueva supongo que tendrán que presentar. Y ya estando en septiembre, mitad de septiembre, pensando para las navidades, no sé. Porque ya el anterior Nintendo Direct a este fue hace 2 meses, si no me equivoco. Con lo cual, dentro de los 2 meses ya nos ponemos en octubre, noviembre. Que quizás en noviembre pueda ser que anuncien algo importante y no ahora. Es probable que lo dejen para el siguiente. Puede ser. Siempre uno antes de Navidad seguramente hace. Pero bueno, hombre, yo ganas tengo de ver qué van a presentar, porque la verdad que lanzamientos anteriores de este año ya hayan sido el Zelda Tears of the Kingdom, que me lo gocé y lo streameamos aquí en Kick. Aparte de ese, no he jugado ninguno así ahora mismo de Switch que me haya llamado mucho la atención de los lanzamientos nuevos. Tengo pendiente por el Blasphemous 2, que ese también lo quiero jugar y quizá lo suba a mi canal de YouTube, ya veré. Pero si no, no ha habido ninguno así que me haya llamado la atención. Y si los rumores se confirman, pues quizás el Donkey Kong nuevo sí me interesaría mucho, si sale un Donkey Kong, jugarlo, porque los Marios me han encantado, tanto el Odyssey como, bueno, los Mario Party, todos los nuevos Mario de Switch, me los he jugado casi todos. Vamos a ver, que ya va quedando poquito. Cuatro minutitos. Vamos a ver qué tal. ¿Qué presentarán? Vamos, vamos. Tengo ganas de verlo. Y lo que comentaba, vamos a ver si los rumores se hacen realidad o no. Un tráiler o dos cae seguramente de lo que hablamos, del Super Mario Bros. Wonder, del Super Mario RPG, algunos indies probablemente, y vamos a ver si los rumores se hacen realidad. Algo de F0, Donkey Kong. Pues a mí me encantaría algún remake de algún Zelda, tío. Saben que Zelda es mi saga favorita, pero no sé, un Mayoras más... Buah. O los juegos de Switch, de Wii, ya sea el Twilight Princess, un pack, un remaster para Switch, pues me lo volvería a gozar muy pero mucho, ¿eh? Muy pero mucho. Vamos a ver qué nos trae. 2 minutitos. Vamos, vamos. Dejen en los comentarios alguna apuesta que ustedes hagan. ¿Qué creen que van a presentar? ¿Alguna novedad
interesante, importante, o lo que ya sabemos y va a ser un direct un poco así de transición y quizá el que se acerque más a Navidad nos anunciarán algo más nuevo. Vamos a ver. Hombre, sería un puntazo y un bombazo que presentaran ya solamente con poner los trailers de lo que tienen pendiente. Si uno de los dos rumores se hace realidad, ya sea el F0 o el Donkey Kong, más unos indies. Si presentan algo de Zelda, lo que digo, algún pack o algún remaster de alguno de Wii o de Wii U para la Switch y poca cosa más, ya con eso triunfa ya el direct. Y si eso le suma, si nombran algo de la sucesora de la consola, de una Switch nueva, ya entonces lo petan, pero es muy difícil, lo dudo mucho que digan algo de eso. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Luego esta reacción la subiré a mi canal de YouTube, que está por aquí, de la tila. También subo cositas a TikTok, de vez en cuando. Yo no estoy haciendo esto para ganar cientos de seguidores ni ganarme la vida, sino porque me entretiene, me gusta el mundillo y vamos a ver qué tal. Hay ganas de que se escuche un poquito de música, algo. Vamos a quitar ya el mute. 40 segunditos, vamos para allá. Espero que se escuche bien. Yo creo que sí. A ver, ¿se escucha? ¿Se escucha? Yo espero que sí. Yo creo que hay tropecientos mil canales ahora mismo retransmitiendo esto. Pero los dos espectadores que veo que están aquí, en el canal. Que uno soy yo y el otro a saber. Peggy 18. Empezamos. Se escucha bien, ¿no? Empezamos. Sí, creo que sí, ¿no? Sí, se escucha. Vale, perfecto. Vale, Splatoon. Que también había presentado algo en el anterior, si no me equivoco. A ver si se escucha bien. Voy a un momento a quitar el audio aquí y a escucharme a mí en directo. Sí, sí se escucha en teoría. Vamos para allá. A mí los Splatoon nunca me han gustado mucho, la verdad. No son juegos que me llaman la atención. Creo que es Splatoon, ¿no? En realidad no sé. Creo que sí, ¿no? Será algún pase o algo de temporada, entiendo. Lo raro es que no hicieran presentación del evento, directamente pusieron un tráiler. No salió nadie, no salió ningún japonés a decir nada, o sea que ves pase de expansión. O sea que no creo que el direct sea muy allá, o que presenten nada interesante. Ah, mira, ya tenemos presentación, muy bien. Nintendo Direct Shinya Takahashi. Yo no sé cómo más así más. ¿Ves? Pase de expansión, que ya creo que lo habíamos visto en el anterior.
Vamos a プレイ ver. ヤーの能力を強化しながら攻略していく内容で繰り返し何度も遊べる一人用のゲームモードとして開発を進めています。配信時期は2024年の春以降を予定していますので、もうしばらくお待ちください。それではヘッドラインをご覧ください。 Primera tanda. Vamos a ver. The toys are back in town. Donkey Kong. Mario. The rivalry that heated up on Game Boy Advance reignites on Mario Nintendo versus Switch. Donkey Kong. With his eyes on the prize, Donkey Kong has stolen all the mini Mario toys from the factory. And it's up ¿Tiene to un anuncio Mario nuevo? to track him down. No me suena, ¿no? Que lo hubiesen anunciado ya, ¿no? ¿O sí? In each stage, contraptions and other challenges await. Observation and action are vital to your success. Mario needs to reach the key, but he can't quite cross the gap. Estos jueguitos son súper entretenidos, tío. A mí me encantan los de Mario. That monkey's tail looks a little suspicious, though, doesn't it? If Mario does this, now he can get across and safely grab the key. Platform too high? Reach it with a handstand jump or a backflip, like Vale. that. Un pino y un doble flip hacia atrás o hacia adelante. Observe and act to collect mini Marios, clear stages, Mini Mario. and face Donkey Kong head on. In this updated version of the game, you can play with a friend in local co-op. However you choose to puzzle your way through, it's up to you to recover the toys. Mario vs. Donkey Kong launches on Nintendo Switch February 16th. Pre-orders Ok, begin on Nintendo perfecto. eShop shortly after this presentation. Save the prince and the world. Guide Sargon as he Prince of sets Persia off to and the save Lost the Prince Crown. of Persia and restore the world's Los balance. Prince of Persia a mí, quitando los primeros obviamente, los demás nunca han sido de mi agrado especialmente. Pero bueno. No tiene mala pinta, porque es un Prince of Persia 2D. Don't linger too long if you hope to survive. Harness sword and bow techniques, as well as time powers. No tiene to mala best pinta, la these verdad. hostile lands. As your journey progresses, Sargon will grow stronger and learn new abilities that expand his arsenal. Equip amulets to further boost your abilities, among other perks. The number of amulets you can equip is limited though, so choose wisely. Si lo hubiesen llamado de otra manera y no Prince of Persia, me lo hubiese creído, ¿eh? O sea, tiene cositas que sí se nota que es Prince of Persia, pero juego muy diferente. Me mola, ¿eh? Enero del 2024. Parece que no tiene mala pinta. A mí todos los juegos así 2D horizontales, también juegos rollo Metroidvania y demás, todo, me gustan bastante. Juegos de coches no me gustan nada. No me gustan los videojuegos de vehículos. Ni de carreras, ni nada. No es mi estilo. You can also upgrade your vehicle and style it to fit your high-octane needs. Itching for more racing action? Up to 4 speedsters can put the pedal to the metal in couch A ver, está co-op guay para echar un par de or partidas online. con los amigos y tal. Go full throttle Pero in es eso, echar un par de Horizon partidas y ya Chase está. 2, launching on A mí Nintendo personalmente Switch no es algo que diría, shortly yo me voy a after poner a this jugar presentation. al juego. Warm up for musical mayhem in this rhythm-based A adventure. ver, ya, los típicos de rhythm. De usar la música, los ritmos y detrás. Tampoco son juegos de mi preferencia. Pero bueno. Up to 4 friends can battle it out in versus modes or jam together in local or online play. Super Crazy Rhythm Castle launches on Nintendo Switch November 14th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation.
Anya Forger has a new assignment from school. España. Creating a España. photo diary. Espía Ana. On weekdays, Ese que you'll decía head to class, España. then enjoy family time Ana in the espía. evenings. On days off, you can visit all sorts Estos of juegos hay exciting miles, places, tío. Parecen todos like the iguales, tío. beach Todos or an art iguales. museum, in search of subjects to Y los photograph. personajes parecen copias uno de How otro. will you spend your time O sea, es with como friends que and tiene una family? base de datos de And personajes, what copia y kind pega, of copia y pega. photo Cambia el color del diary will you pelo, help Anya tal. make? Y listo. Spy Anya, Operation Memories launches on Nintendo Switch next year. Juego que no voy a probar en la vida. Mario's first RPG adventure returns. Vale, esto ya lo conocíamos ya. Super Mario RPG is back with updated Nuevo graphics. tráiler del juego. Let's go que over nos some presentaron new la vez and anterior. returning gameplay features. Time your button presses with action commands to increase damage dealt or decrease damage received. When you time your attacks perfectly, you can now damage all enemies at once. Ah, vale. Doble ataque, Every individual y successful action colectivo. command will fill this gauge. When Típico it's juegos full, por you can turnos, obviamente, es el unleash the RPG Maker. three-character triple move. Depending on your current party, the move will change, so experiment with different combos. During your adventure, you'll encounter bosses with colorful personalities. After clearing the game, you can fight some of them again. But these powered-up bosses aren't gonna be easy. A ver, yo sé que mucha gente que lo jugó en su momento le hace ilusión. Yo sinceramente no lo jugué en su momento. O sea que tampoco es un juego que precisamente me llame mucho la atención. Yo soy más de jugar a single players. Y tranquilito, y con historia. Oh. The Nintendo DS game Another Another Code. Code, Two Memories returns on Nintendo Switch. Los juegos de One Nintendo day, DS, a tío. young girl named Ashley Esto es nuevo, no se había receives a letter anunciado, from creo, her ¿eh? father she No sé si había thought had rumores. passed away. Seeking answers, she Y no sets son off baratos los for the juegos de DS de solitary Another Blood Code, ¿eh? Edward Creo que han Island subido in bastante search de of precio en los him. últimos años, ¿eh? Once there, Ashley encounters puzzles and obstacles that hinder her investigation. Y ahora ya que sale una versión para Switch, uno no sabe ya si eso es bueno o malo para los precios, si van a subir o van a bajar. Can you see me? She Yes, also I can meets a see you. mysterious boy. What truths await Ashley in this place? And no matter how hard I try, I can't remember Dad's face. Who are you? Another Code R, Journey into Lost Memories, the sequel to the original game, is also included. So this is like Juliet, huh? Play both games to experience the full story. Unravel both adventures, fully enhanced for Nintendo Switch, when Another Code Recollection launches January 19th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Nintendo DS と Wii で発売した2つのアナザーコードがグラフィックはもちろん全てを一新してアナザーコードリコレクションとして任天堂スイッチに登場します。発売までもうしばらくお待ちください。続いてはこちらをご覧ください。 A ver qué más. One day, a loyal toad presented a flyer advertising a show at the Sparkle Theater. Princess Peach and some toads went to go see it, but then the Wicked Grape and the Sour Bunch suddenly made their grand entrance and took center stage. Now, it's up to Peach and the theater's guardian Stella to save the play and the day. This perfect performance has become a terrible tragedy. Luckily, Peach can use the power of Stella's ribbon to face off against the Sour Bunch. Este se había presentado, un juego de exclusivo de Peach. The No me ribbon suena, la verdad. alone won't always cut it, though. So let's do this.
Whoa, Peach transformed into Sword Fighter Peach. By transforming, she can use fantastic show-stopping abilities. Fend off the Sour Bunch with sensational swordplay. Can Peach save this performance and its performers? There are more stolen shows to save. Valuable artifacts from this museum have gone missing. Become Detective Peach, investigate clues, and track down who done it. Desserts have been snatched from this sweets festival. Turn into Patissiere Peach and save it from a sugar crash. The Sour Bunch got their hands on this martial arts school. Become Kung Fu Peach and take it back from these foul fiends. No me llama mucho la atención, la verdad. Many other transformations are just behind the curtain. The stage is set. Our leading No sé por qué tengo ladies ready aquí for the el chat. spotlight. A ver, sé que no hay nadie ahora mismo hablando, pero Princess Peach como que me pone que está Showtime desconectado. makes its debut on Nintendo Switch sé. March 22nd. Pre-orders ¿Me dejas begin escribir on o no? Nintendo eShop shortly after this presentation. Probando. A ver. ご覧いただいたのは変身によって遊びも変化するプリンセスピーチショータイムです。映像で紹介した変身以外 Es にも verdad que no まだある cambié. ような ¿Qué pasó? のでお楽しみに。 No me pegue esos sustos. 引き続きヘッドラインをご覧く Claro, だ no さい。 cambié esto, tío. La categoría ni nada. Soy subnormal. A new saga sea, begins. No cambié A nada. multi-layered RPG full of rich stories awaits in Saga Emerald Beyond. There are 6 heroes to choose from. Ni me acordé. A young man who fights with sentient puppets. A witch disguised as a schoolgirl to mask her identity. A crime-fighting duo chasing down a mysterious organization. A songstress mech who lost her voice and body. And a king of darkness who was recently reawakened. Select a hero, then follow their journey through 17 interconnected worlds as they strive to achieve their goals. How the story Nintendo unfolds is in your hands. Direct. The choices you make can unlock different paths, more than ever before seen in the Saga franchise. Nintendo Switch. Fight in timeline battles, turn-based combat in Ahora which sí. turn order is crucial to victory. Use special techniques to El control típico the juego order por of actions, turno de este or rollo. activate team combos to swing the tide No of me gusta battle in mucho. your favor. Soy un hater de no un hater, pero que Saga no. Emerald Beyond Saga launches on Emerald Nintendo Beyond, Switch que está next dentro year. de los juegos de The Saga. legendary Raider Mira, a ver, prefiero un Tomb Raider. The first que es- 3 Tomb Raider games, Vale, all with del 1 al 3 upgraded remasterizados de visuals, Play are 1 venturing onto para Nintendo Switch. in one Bien. daring collection. Bien. As the fearless Podrían haberlo archaeologist Lara Croft haber hecho un remake. travel the world and No, face son off tal against cual los mismos deadly juegos. foes and even Pero deadlier bueno, aún así son legends. juegazos. Climb, Juegazos. backflip, and swan dive through perilous quests spanning different countries and mythologies. Along the way, you'll solve puzzles to uncover treasures of the ancient world and unravel mysteries lost to the ravages of time. This faithfully remastered trilogy comes with all of the expansions and secret levels for each game. You can also toggle between the original polygon look and the upgraded visuals at any time. Tomb Raider 1 through 3, remastered starring Lara Croft, launches on Nintendo Switch February 14th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Vale, no me deja escribir, pero bueno, perfecto. This detective's Bueno, got a el second líder bolt Pikachu. of brilliance. Every great detective starts their day early. This is Rhyme City, a place where humans and Pokemon coexist. The detective duo of Pikachu and his partner Tim investigate various cases while searching for Harry, Tim's missing father. Por ahora, el juego de Tim Mario contra interviews Donkey people. Kong y Pikachu interviews Pokemon, and they los find the juegos de truth Tomb Raider together. son los únicos así que me They'll llaman la also atención, rely la on verdad. other Pokemon to broaden Ahora the que están scope hablando of en their Twitter. investigations. Si era como están diciendo algo. Follow Sense with Growlithe.
smash rocks with Darmanitan. And peer through walls with Luxray. Can Tim and Pikachu solve all the mysteries and find Harry? Nada, sí, hablando del Princess Peach, Super Mario RPG, Another Code, Mario contra Donkey Kong. A ver si. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. De estos te digo, me interesa el Mario contra Donkey Kong This game's a real y los toot. Tomb Raider. Ti, ti. Raise your brass for the quirky rhythm game, Trombone Champ. Play the notes in time with the music as best you can. But how you play that horn is up to you. Solo faltaría que saque un accesorio de trompeta también para seguir el ritmo. Controls to adjust the pitch up and down. Or the IR motion camera on the right Joy-Con controller. The controls are pretty unique, and mastering every control scheme won't be a walk in the park. Honk your way through nearly 50 songs spanning various genres, from classical to electronica and everything in between. Plus, up to 4 musicians can band together in local multiplayer. Yeah. Hasta 4 jugadores multiplayer Trombone Champ slides tocando la onto trompeta. Nintendo Switch shortly after this presentation. Battle your way to victory in these Nintendo Switch games. 10 teams of 3 will duke it out for survival in this online battle royale Battle Crush. brawler. Knock your opponent's health down to 0 and deliver a finishing blow, or shove them off the collapsing terrain to win. Choose from 15 heroes, each inspired by a different mythology. Work with your allies to be the last team standing. Bueno, Battle Crush is free to play and launches first for consoles on Nintendo Switch next spring. A closed beta podría ser test will be perfectamente un juego de available móvil. this October. Lead your mercenaries to fame and fortune in this open-world tactical War RPG. Tales. Take up various contracts from están protecting con el tema de los townsfolk from indie. thieves to vanquishing the Un land's ratito most ahora con un par de notorious indies, creo yo. figures. Before battle, equip your mercenaries with the best gear and skills to claim victory and live to see another day. Up to 4 players online can jointly command a troop and journey together across this vast world. War Tales launches ¿Por qué se traba, tío? as a timed console exclusive on Nintendo Switch shortly after this presentation. Run and gun in this Contra. reimagining of the beloved NES classic, Contra. Blast through explosive stages with a devastating arsenal of prefiero más weapons esto, tío. to crush the Red Falcon forces. Spring into action with easy Prefiero más pick-up esto and play que el controls Peach ese and a Prince. variety of difficulty options. Juegazo. This reimagining from Konami and Way Forward features new weapons, Sí, bueno, el mismo juego pero con mejoras. powerful super attacks, and a 4-player co-op mode. Contra Operation Galuga storms onto Nintendo Switch early next year. No saben cuándo. El año que viene Liberate your próximamente. kingdom. Reclaim your destiny. 'Tis a grievous tale which speaks of Fevrith, one of stolen destiny, stolen minds, and No sé stolen cuál es este. visions. ¿No nuevo IP o...? Yet as the world stands consumed by immense evil, a fallen prince shall rise again, ring of legend lighting his path. Me suena. That is the ring of the unicorn. Este tipo de juegos no son mi estilo tampoco, tío. Legend speaks of your ancestors wielding it to purify evil. Yet the answer is clear as day now. The path before us is laid bare, and all that remains now is to walk it. Walk it I will, Mother. Freely traverse an expansive world. Gather new allies, forge your bonds, and lead the liberation to glorious victory. Cultivate a grand army with over 60 Rollo unique Etrian Odyssey, characters, cosas de esas, from ¿no? humans and elves to massive beasts and heavenly angels. Today marks our first foray into the mists of despair which hang heavy over our home. It may take days, months, or
or even years, but I shall see the duties of my bloodline fulfilled. Atlas and Vanillaware present the rebirth of tactical fantasy RPGs. Unicorn Overlord. Unicorn Available March 8th, 2024. Overlord. Es una nueva IP entonces, ¿no? De Atlus. Luigi. Luigi's Mansion 2 HD. En HD. Vale. Yo lo Welcome to jugué Evershade Valley, a place that's en screaming and 3DS. teeming with the supernatural. Luigi, our faint of heart hero, Hacía was falta sent here to un- check it out. Un lavado de cara. Time for some mansion mayhem. Muy buen juego, juegazo. Pero No spooky adventure is complete Bueno. without this vacuum-like device, the poltergust. Use it to light up dark areas, vacuum up objects, and interact with the environment. es verdad que no me lo It's a pasé. handy Lo tool jugué, for pero no me your lo pasé. paranormal escapades. Es que yo muchos juegos no me los paso, tío. Me aburro Plus, de ellos. when you spot a ghost, Una vez veo ya de qué va, a lo mejor you can llego a stun un them with cuarto the o a la mitad del strobe juego y digo, then vacuum them up. siguiente. Es que hay tantos para probar que es esto. A no ser que You can me even grab multiple ghosts enganche at once. mucho, no me los paso. Al contrario que mucha gente, si empieza un In juego, this game, aunque you'll bueno, find más o menos le ghosts guste, haunting, lo a tiene que former terminar, plant incluso research lab, platinar. He platinado un juego en mi vida. a broken down clock Tengo otras cosas que factory that's full of hacer sand, con las horas en mi a vida que mine ponerme a covered platinar in un juego. ice and snow, and even more places. These troublemakers will use every trick in the book to block your path. Can Luigi summon his courage and save the day? Looking for other ghost hunters? Up to 4 players online can do some exorcise across different multiplayer modes. Luigi's Mansion 2 HD creeps onto Nintendo Switch El next verano que summer. viene. いかがでしたか？ Bueno, ここで皆さんに2つのお知らせ dos があり cosas ま más. す。 Vamos a ver. 1つ目ですが、こちらの映像をご覧ください。Interrogante. 大きなハテナブロックが見えてきましたが、実はこのハテナブロック、現在京都府宇治市に建設中の Hostia, que es el 資料 mapa 館の屋上に描かれている En ものなんです。 Kioto. Lo pusieron encima del techo, こ en の資 serio. 料館の正式名称は任天堂ミュージアム Un museo de Nintendo. 任天堂ミュージアムはその名の通り、今までに発売されたさまざまな任天堂製品を展示する施設になりますが、現在2023年度の完成を目指して建設を進めています。オープンの時期など詳細については改めてお知 En らせし serio, ま de す los dos ので、 anuncios que te もうしば quedaban, らく uno lo estás お usando 待ちく para ださ esto. い。2つ目はアミーボに関するお知らせです。ゼルダとガノンドルフの発売日が Ya, 11 estos 月3 amigos 日に決定しました。 lo sabíamos, ¿no? Estaban para そして reservar. ゼノブレイド3のノアとニオ Estaban は poniendo la fecha 2体 oficial de 1組のセット lanzamiento. で2024年1月19日に発売します。 Los de Zelda seguramente los pille. さらに新たなアミーボとして Un nuevo amigo. 大乱 Qué 闘スマ raro. ッシュブラザーズスペシャル Uno から para Super Smash 空の Bros. 発売が決定し Sora. ました。 Oh, これによってスマブラ Está スペシャル guapo, の ¿eh? 全ファイタ Ese sí ー me が mola. アミーボに勢ぞろいします。 tiene buena pinta ese amigo. 発売は2024年を予定 De して Sora. いますので Muy お楽しみ guapo, に ¿eh? 以上お知らせでした。続いてはこちらの映像をご覧ください。 Vamos a ver. No me gustan los videojuegos de coches ni de carrera. The first Enséñame otra- F-Zero game returns as a 99 Lo player sabíamos. battle royale. Lo sabíamos. F-Zero 99. Race on classic F-Zero courses with machines from the original Super NES game. Tear through courses in high-speed races
Rumor, pero habrá algo más, porque están diciendo que es el de NES, o sea que el rumor que decían que es el de GameCube, un remaster, o sea, un remake, no. Parece que no, no se hará cambio. Spend some of your power meter for a temporary speed boost. You can also collect super sparks, which appear when machines collide, to boost up to a special path called the Skyway. It's your best chance at bypassing your rivals and otra cosa no, pero la música es increíble. position. Puto Nintendo, tío. Complete goals while you're racing to unlock Hay cosmetic tanta options gente for que se your traba. machine. Me encantan las músicas. Las bandas sonoras de estos juegos son increíbles. 99 players, one winner. It's time to race your way to first place. Because F-Zero 99 will be available exclusively for active Nintendo Switch online members shortly after this presentation. Ah, vale, ya está. Lo puedes utilizar. Ya puedes jugarlo desde ya. 30年以上の時を経て F0 がバトルロイヤルになって蘇ります。任天堂 Hasta スイッチ 99 jugadores していると購入できるこのスーパーファミコンのコントローラーにももちろん対応しています。 Pero es que realmente. ぜひ1位を目指して挑戦してみてください。 Será que como a mí ya de por sí no me gustan este tipo de ヘッド juegos. ラインをご覧ください。 One little hero, one humongous problem. Welcome to Vandal City, a whimsical ¿En serio habrá land tanta gente que inhabited se by small, conecte fuzzy online beings called Yordles? para jugar ese After a juego party gets a y little too wild, the portals y holding hacer, the land echarse unas together partidas con una collapse carrera de and eso? throw Yo no sé, everything tío. into Seguro que hay un montón de chaos. gente, pero. It's up to you and your knitting Típico magic juego to que entras, stitch echas un par de Vandal partidas y City sales, back entiendo. together. Pero... Journey across the land to gather materials and craft items and meals for the locals. As you continue gathering and crafting, you can weave together new upgrades by unlocking more branches of the skill tree. Enchant your experience even further by embarking on quests and hosting Creo que me festivals estoy for the volviendo community. mayor. Can you save Ya Vandal muchos City? juegos los veo y digo, ¿qué And coño what es esto? mysteries will you discover during your magical adventure? Vandal Es Tale, verdad a que, League of Legends story, launches hablando de on Nintendo, Switch y Nintendo next year. está pensada en primera instancia para los más jóvenes Wait, y did you que hear jueguen con that? sus familiares. Join best friends, Nunu and Willem, on a journey across the frozen wilds Pero of nosotros the ya Freljord. los millennials Jump, tenemos climb, corazón de niños, pero a and veces de adultos. sled your way through a beautiful yet treacherous land, where every step taken and each puzzle solved will bring you closer to the truth about these friends. Parece un poco rollo and Kena, ¿no? past. Song of Song of Nunu. a League of Legends story, launches first on Nintendo Switch November 1st. Pre-orders begin on Nintendo eShop. Poco shortly Kena after con los this gráficos presentation. de no sé. Let's move into mira, Wario. Formation. ¡Un viaje con estos patanes! ¡Por fin! Bienvenidos, viajeros. Hablado en castellano, ¿eh? This tropical resort contains tons of microgames that'll get your body moving. In each microgame, you'll get into a specific A pose. mí me encantan los juegos de called a Wario, pero los juegos de Wario tal cual. Wario Land 3. Copy the form shown, then Sí, perform the correct yo creo que action de los mis as quick favoritos. as you can. The microgames will come one after another, so look alive. Plus, up to 4 players can battle it out in party mode. Reach the goal without getting caught by Medusa. Or settle the score in an arena. Lo que no sé to si be the habrán last anunciado one algo más. closing. ¿Han anunciado algún evento de Sony o algo para With estos over días? 200 ¿O no? lightning fast microgames and multiplayer modes aplenty, everyone's in for a wacky time. WarioWare Move It launches on Septiembre. Nintendo Switch November 3rd. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. A heroic tale will soon unfold. Lead an army of over 100 heroes into battle and put an end to an empire's invasion. Meet Noah, a humble villager.
Sane, an officer from the Empire, and Marissa, a forest guardian. These three band together to fight for a common goal. On their journey, they'll meet a variety of heroes who can join their cause. This is your home base, known as the headquarters. As allies join you, additional facilities will become available. You'll be able to tend crops, open shops, and more. Each hero you encounter has their own backstory and motivation. They may not always get along at first, but these conflicts may strengthen the bonds between your heroes. Trust, betrayal, justice, and truth. A heroic tale will begin when Eiyuden Chronicle 100 Heroes launches on Nintendo Switch, April 23rd. Una saga de juegos. Participate in some pixel-perfect play. Juegos pixelados. Next stop, Octopia. Travel to a charming Eastward parallel world Octopia. in this paid DLC for Eastward. Help Sam and John turn the pages of a new chapter as they adjust to country life in a mountainside village. Tend to livestock. Whip up culinary delights for your neighbors. And restore buildings to help the village thrive. And if you're new to Eastward, don't worry. You can access the DLC even if you haven't played the main story. Eastward Octopia ventures onto Nintendo Switch this winter. Get back into the groove. In this sequel to War Groove, charge across 3 tactical campaigns with valiant factions, including a new Mousefolk faction, the Fari. Plus, you can now supercharge your commander's groove to unleash devastating attacks. Lead a roguelike offensive in Si sacaran conquest el mode. Age of Empires o el Imperium para Switch, sí que sería un puntas. Or create and share your own cutscenes and campaigns. War Groove 2 marches onto Nintendo Switch as a console exclusive October 5th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Dive and catch fish by day. Then serve them as sushi by night in the aquatic adventure Dave the Diver. Llevamos 44 minutos de directo, o sea que Use the fish you've caught to concoct queda recipes poquito la and create the presentación, day's creo, menu. ¿eh? Porque eran 40 minutos, se Then supone. tend to the clamoring customers at your sushi restaurant. Explore an ever-changing underwater world to find the best ingredients and strive to exceed culinary expectations. Dave the Diver launches first for consoles on Nintendo Switch October 26th. Pre-orders and a free demo swim onto Nintendo eShop shortly after this presentation. The final wave is racing in. Here's a sneak peek at Wave 6, the final wave of the Mario Kart 8 Deluxe Mario Booster Kart Course 8 Pass DLC. From Mario Kart Wii, Viene bien Daisy de Circuit. DLC, de More pase, de returning characters are also temporada, de being added in extra. Wave 6. Vaya From Mario burrada. Kart Double Dash, Diddy Kong. From Mario Kart Wii, Funky Kong. And Pasa from como con Mario el Kart GTA, Tour, ¿no? Es Pauline. GTA 5. Sacaron el Mario Kart 8. Yo creo que el 9 no lo vemos hasta la próxima generación, ¿oíste? Wave 6 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass drives onto Nintendo Switch Porque ya del this 8 han winter. pasado This DLC can be purchased on its own, while 6 active años por lo Nintendo menos, Switch ¿no? Que Online salió Plus este juego ya, ¿no? expansion pack members can also enjoy it at no additional cost. Plus, a physical version of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC, bundled with some extra goodies, is racing into stores October 6th. Vamos, verte a vender el juego con unas pegatinas, tío. Son más listos. Something Among new Us. is among us. Ve, este juego está bien, entretenido, ¿vale? Que lo pongan, está en Switch, lo juegas con los amigos de forma online o local, tal. Los pibes se entretienen con él. Yo también me entretendría con él un ratillo.
Ahora, yo no sé, pero creadores de juego se tuvo que haber hecho de oro el tío. Otra vez se traba, tío. This new map for Among Us is free and launches this October. いかがでしたか？ここまで任天堂ダイレクトをご視聴いただき Nada más. ありがとうございます。さまざまなタイトルをご紹介してきましたが、9月以降に任天堂から発売するタイトルをまとめたダイジェスト映像をご用意しましたのでご覧ください。Dos. Vale. Sí. En formato físico. Vale. Se mola. Este también. Bueno. Mola. A mí personalmente no. El Peach. Splatoon me la pela. El Luigi Mansion ya lo jugué. これから発売するタイトルをお楽しみに。次が最後の映像となります。ご覧ください。 Último título. Vamos a ver. El Paper Mario. El Paper Mario para Switch. Bueno, creo que no había rumores de este. No está mal. El Paper Mario. Juraría que lo tengo, ¿no? Para la DS, ¿eh? Creo que sí. No, es que había una versión de DS, ¿no? Estaba para Wii, si no me equivoco. Sí, para la 3DS, lo que tengo yo. Botarate. Entiendo que será... Es un remake del anterior, o uno nuevo, porque en Switch estaba el de Origami ese, ¿no? Uno nuevo, Paper Mario, la puerta milenaria. Pues nada. No tuvimos F0 de GameCube, parece ser. No hemos tenido nada de Zelda. No hemos tenido noticias de la nueva Switch. Un Nintendo Direct, bueno, regular. Ah, es el de GameCube ese. Pues nada, un remaster, un remake del de GameCube. No lo jugué el de GameCube, la verdad. 今回の任天堂ダイレクトは以上となります。ご視聴ありがとうございました。 Bueno, adiós, señor. A ver,
han anunciado cositas. O sea, títulos hay anunciados. Pero... no sé. O sea... un poquito flojo porque muchos de los títulos anunciados ya los conocíamos ya. Vamos a repasar un poquito así por encima. Han anunciado lo del pase de expansión de Splatoon, Mario vs Donkey Kong, Another Code, el Recollection, Super Mario RPG, Prince Peach Showtime, Detective Pikachu, el regreso, los 3 juegos de Tomb Raider de Play 1 para Switch, Luigi Mansion 2 en HD, los Amiibos nuevos, el F099, el de NES, el WarioWare, el Muffet, el Eiyuden Chronicle y ahora el Paper Mario y poco más. No sé, ha sido un poquito flojo el Nintendo Direct. Tampoco me esperaba mucho. Hombre, al menos, no sé. Yo sé que a la Switch 2 no iban a decir nada, obviamente. Todo el mundo lo sabía. Pero no sé, algo más de... alguna cosita de Zelda, tío. Una cosita de Zelda, dame una pista, algo, quiero algo de Zelda, tío. El Twilight Princess en HD, me gustaría mucho. Pero bueno, no ha sido posible. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros el Nintendo Direct, porque a mí una chafa. Pues nada, hasta aquí el directo de hoy, que solamente quería ver lo que iban a anunciar en Nintendo Direct. Siento mucho que hace mucho tiempo que no subo ningún directo más. Pero es que estoy estudiando, estoy haciendo otras cosas y quizás si me animo un poquito más cuando termine octubre, le empiezo a dar un poquito más de caña. Pues nada, hasta aquí el día de hoy. Chau, chau.